Y esa tendencia de querer nuevamente implementar políticas tributarias, porque supuestamente no son suficientes los recursos para la salud pública, en particular, desde luego, en ocasión de esta pandemia, le está llevando a varias personas a la idea, y muy pronto, desde luego cuando esto ya vaya terminando, a implementar una reforma tributaria, es decir, incrementar los impuestos ya existentes o crear nuevos, probablemente incrementar, porque lo que están queriendo en el fondo es subir el IVA, el impuesto a valor agregado, y subir el impuesto a la renta personal. Y esa es una idea que de luego se compadece directamente con la escuela, lamentablemente que muchos de nuestros analistas y lamentablemente también muchos de nuestros políticos tienden a desechar del análisis la función empresarial. Es decir, precisamente lo que en Alberdi le están prohibiendo a la gente llevar a cabo, es decir, esas transacciones que son propias del mercado. Estas personas, entre las que se encuentra la senadora Blanca Ovelar, cuyo propósito es consistente con la idea del Fondo Monetario Internacional de elevar los tributos a la gente más rica, es decir, a la gente que tiene mayores ingresos, tiene como propósito supuestamente captar más recursos para redistribuirlos supuestamente a otras personas. Cuestión que es muy importante para nuestro país señalar de una manera muy clara. En el Paraguay es inadmisible nuevos impuestos porque sencillamente nuestra presión tributaria ya está pasando del 20%. No es del 12 o el 13% como se solía decir, y que se trataba de vender eso como una forma de captar inversiones del extranjero. Nosotros ya pasamos incluso el 20%, la presión tributaria, porque ya hoy en día no se habla de presión solamente en cuanto a impuestos se refiere, a presión impositiva, sino lo que se debe hablar es de presión tributaria, es decir, no solamente lo que se toma en cuenta la relación entre el ingreso y el Producto Interno Bruto en cuanto se refiere al gobierno central, sino de todas las cuestiones que hacen precisamente a las cargas tributarias de los gobiernos descentralizados. Y ahí hay muchísimo dinero por el cual los ciudadanos también están pagando. Si sumamos a esta cuestión de la presión tributaria, que ya es y está en el orden del 20 y más por ciento, nosotros tenemos que agregar otro elemento aquí en el Paraguay, porque es el resultado de un estudio que se llevó a cabo y que no cambió nada a la fecha. Ese estudio se hizo en el año 2019. Ese estudio dice, que fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que el mal gasto en cuanto se refiere al derroche del dinero de los contribuyentes, es decir, de la gente, por parte del Estado, por parte de los gobiernos, está en el orden de 1.600 millones de dólares e incluso un poco más, lo cual significa, en términos del Producto Interno Bruto, prácticamente el 3,5% del Producto Interno Bruto. Si nosotros sumamos también a esta cuestión del despilfarro en ese monto de 1.600 millones de dólares, la ausencia de reforma, es decir, en el Paraguay nosotros no hemos hecho ninguna reforma en serio en los últimos 40 años. Las únicas reformas que se hicieron ciertamente en cuanto se refiere, por ejemplo, a mantener la independencia del Banco Central, a mantener la independencia o la buena gestión en algunos aspectos del Ministerio de Hacienda, no estuvo mal, pero es absolutamente insuficiente. Y otro tema que nosotros no podemos dejar de lado, la informalidad en el Paraguay es del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros logramos, y esa es una reforma que sí se puede hacer y se debe hacer, reducir todo ese mal gasto de 1.600 millones de dólares, en primer lugar, iniciar un proceso de control del gasto público con transparencia y rendición de cuentas, que es muy importante y que no se hace,
y una reforma para que el sector informal ingrese a la formalidad, porque el 50% está fuera de la economía formal, nosotros podríamos incluso tener 1 o 2 impuestos como máximo. Pero imagínense lo que sería para el Paraguay eso. Si hoy, ¿y saben por qué le estoy diciendo que nosotros podríamos lograr eso? Porque hoy mismo la recaudación en el concepto del impuesto valor agregado, IVA, es de prácticamente el 55%. Es decir, de cada 100 guaraníes, prácticamente 55 se corresponde con el IVA.